Después de eso, el juego volvió a la pantalla del tablero. No pude evitar estallar en gritos, y mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener el control. Sabía que el juego iba a ponerme a prueba si seguía jugando, pero no tenía idea de que llegaría tan lejos, o que siquiera era capaz de hacer lo que acaba de hacer. Podía sentir que mi cabeza se volvía loca cuando me preguntaba, ¿el juego acaba de leer mi mente? Eso no parecía posible. ¿Pero qué otra explicación había? Fue entonces cuando ya no pude negar lo que ahora parecía obvio. Este juego está vivo. Y no solo eso. También puede establecer algún tipo de conexión mental con el jugador. Y aún así no podía dejar de jugar. No sé si era el juego lo que me estaba trastocando la mente, o simplemente mi obstinada curiosidad. Pero incluso con la revelación anterior, realmente quería ver esto hasta el final, incluso más que antes de pasar demencia. Por aterrador que pudiera ser, incluso peligroso, sabía que si dejaba de jugar, nunca podría dejar de pensar en ello. Si intentaba reiniciar el juego, podría ser que volviera todo a la normalidad. Pero ¿cuántas personas llegan a presenciar algo así de primera mano? Por no hablar de poder tomar capturas de pantalla de todo el asunto. Por muy mal que pinten las cosas, esta era una experiencia única en la vida. Pero aún así no podía arriesgar mi salud. Tenía el control remoto del televisor a mi lado, listo para apagarlo en caso de sentir que corría peligro. Y si eso no funcionaba, desenchufaba el aparato o saldría corriendo de la habitación. Seguramente eso sería suficiente. Fueran cuales fueran los poderes del juego, parecían estar confinados a lo que podía mostrar en la televisión y lo que sea que podía hacer su conexión mental. Esto último era lo que me preocupaba, pues no sabía a qué me estaba enfrentando, así que no iba a subestimarlo. Me tomé un descanso de unos minutos para calmar mis nervios, y luego regresé al juego. Y hablando de televisores, había un icono de pantalla de televisión justo debajo del bosque blanco del que acababa de salir. Y como la primera animación era tan extraña, pensé en probar otra para ver qué pasaba. Aunque esperaba la misma animación, la verdad es que me encontré con una totalmente distinta. Extraña. La música para esta imagen fue la música del tablero de Neptuno. Bueno, supongo que le queda, ya que es un hombre pez y todo eso. Pero no puedo evitar preguntarme cuál es el significado de estas cosas. Había un icono más de la pantalla de televisión, así que supuse que debía tener su propia animación. Y me iba a asegurar de ver qué era lo que tenía antes de irme de entropía. Pero ahora era momento de pasar a otro nivel. El icono del ladrillo era lo más cercano, así que avancé allí y empecé el nivel al que he llamado Laberinto de Oro. Mi salud y energía se habían recuperado, no sé cómo ni por qué, pero me alegré de no estar adentrándome en lo desconocido casi muerto. También noté que mi sprite de Motra se había reducido a la mitad de su tamaño original. La música era un ritmo de batería lento y siniestro, bastante inquietante. El laberinto dorado en sí mismo era una anomalía. No estoy seguro de cómo hubiera ido este nivel si estuviera usando a Godzilla o Anguirus, porque volar parecía necesario solo para moverse por este lugar. Otra cosa que llamó mi atención fue que al ir a la izquierda, tu monstruo giraba y miraba hacia la izquierda. Sí, sé que suena estúpidamente obvio, pero en el juego original,
se suponía que solo te movías hacia la derecha, así que cuando tratabas de moverte hacia la izquierda, tu monstruo terminaba caminando o volando en reversa. Este nivel era aparentemente de tamaño gigantesco, porque cada vez que pensaba que había llegado a su fin, o pensaba que iba a terminar donde comencé, me encontraba con algo totalmente nuevo. Cosas como bloqueos de lava o criaturas nuevas como las que se pueden ver ahora en las capturas de pantalla. Pronto me encontré con un callejón sin salida, y en él había una estatua con los ojos muy abiertos. No puedo evitar sentir que algo me mira fijamente desde detrás de la pantalla cuando veo esto. Debía encontrar la salida pronto, lo cual era una tarea muy difícil. Parecía que este nivel se extendía eternamente en todas direcciones. Debí deambular por el nivel durante al menos 15 minutos, hasta que por fin vi algo. Era una criatura que no era de oro, al parecer la única de su especie en el nivel. Al no tener la capacidad de volar como las otras criaturas, simplemente caminaba de un lado a otro por la plataforma. Pero no pasó mucho tiempo, cuando una máquina voladora descendió en picada, lo atrapó y se lo llevó. Al parecer la máquina no me vio, así que decidí seguirla para ver a dónde llevaba la criatura. La máquina se detuvo en una habitación con un gran objeto parecido a un caldero en el centro. Se acercó al caldero y dejó caer a la criatura en él. La criatura emergió de un agujero en el costado del caldero, ahora adornado con el mismo color dorado que todo lo demás. Y la máquina se fue volando. No sé muy bien qué pensar de esto, pero me alegro de haberlo encontrado, porque encontré la salida poco después. Cuando volví al tablero me di cuenta de que los jefes no se habían movido lo más mínimo. Un poco extraño, pero no me importó. Facilitó la planificación de mi ruta a través de entropía. Todavía quedaban 2 nuevos iconos por explorar: los acantilados índigo y una versión oscura del laberinto. Como solo había 3 iconos del laberinto negro que estaban rodeados de jefes, jugué primero en los acantilados índigo. Se parecía mucho a las montañas azules y verdes. Los gráficos del nivel tenían el mismo aspecto triturado, y también hay recoloreados de las nubes y la luna del vertedero de desechos tóxicos. La música, si se le puede llamar así, era simplemente un ruido sordo y profundo. Una de las primeras cosas que encontré fueron estas criaturas multicolor con cabezas grandes que emergían de una pequeña cueva en el suelo. Todos hacían un ruido de zarandeo sincronizado y caminaban hacia la derecha en grupo tras salir de la cueva, ignorándome. Sin otra opción lo seguí. Cada vez salían más de la cueva, hasta que el grupo llegó a tener unas 100 criaturas. Finalmente el sendero terminó en un acantilado. Me sorprendió ver que, al llegar al acantilado, todas las criaturas comenzaron a saltar al abismo. He visto enemigos caminar hacia acantilados antes, pero nunca había visto a NPCs hacer esto. Una manera muy inquietante de comenzar un nivel. Continué volando sobre varios animales extraños como los que se pueden ver aquí. Otro grupo de cabezones multicolor estaba saltando sin parar, solo para ser atrapados por pájaros grandes, que estoy bastante seguro de que son versiones en sprite del cóndor gigante de Godzilla contra el monstruo del mar. Derroté a algunos de estos cóndores en la batalla, pero me molestó que estos cabezones parecieran estar tan ansiosos por morir. Si el juego en sí está vivo, quizás las criaturas de estos niveles también lo estén, y algunas están muy infelices, si este comportamiento sirve de indicio. ¿Pero qué los impulsa a hacer esto? En el fondo,
Casi sospecho que la luna brillante en el cielo es la razón. Al final del nivel vi a otro grupo de cabezones marchando hacia un gran monstruo y siendo devorados. Esto ya empezó a molestarme, así que actuando por impulso disparé rayos oculares tanto al monstruo como a los cabezones, destruyendo la cueva. Esto hizo enfurecer al monstruo, y corrió a través de los cabezones restantes para luchar contra mí. Aunque no tenía ataques a distancia, fue implacable, pero no era rival para mí. Ya estaba en la recta final. Los jefes. Mi plan era derrotar primero a Batra, luego a Megalón. Después, vería la última pantalla de televisión y jugaría al laberinto oscuro antes de luchar contra Mechagodzilla. Y por último, la persecución con la bestia infernal. Tenía curiosidad por ver si tendría otra transformación como antes. Pero primero lo primero, era hora de luchar contra Batra. Como era de esperarse, comenzó la pelea en su forma de larva. Siempre que el juego añade un nuevo kaiju de Godzilla con más de una forma, esa otra forma siempre aparece. Para un juego que de otra manera es inexplicable, es bastante sorprendente su consistencia y precisión con los nuevos jefes kaiju. La pelea comenzó de forma sencilla. Batra Larva luchó de forma similar a Maguma, embistiendo de un lado a otro y ocasionalmente disparando rayos con su cuerno. Durante la pelea noté que las capacidades de combate de Mothra se habían alterado a mi favor. Los rayos oculares infligían el doble de daño que antes. Ahora eran tan fuertes como los puñetazos de Godzilla. El polvo venenoso también se mejoró. Además, tenían la peculiaridad de golpear al enemigo al usarlo. En el juego original, aunque Mothra podía volar, no podía sobrevolar a un oponente. Salías derribado como si hubieras chocado directamente con él, lo cual era extremadamente molesto. Pero ahora ya no. Podía cambiar de dirección y volar, lo cual fue de gran ayuda porque luchar contra Batra adulto es muy parecido a luchar contra un clon de Mothra, aunque Batra es claramente más rápido y fuerte. Sin el obstáculo de su lenta forma de larva, Batra adulto era un oponente temible. Aunque le faltaba el rayo del cuerno, ahora tenía un rayo ocular más fuerte. Batra podía cambiar de dirección igual que yo, así que esta batalla implicó muchas volteretas y vuelos, aunque realmente fue divertido. Después de derrotar a Batra, estaba emocionado por ver cómo sería Megalón. Pero primero pasé por un nivel de acantilados índigo para recuperar salud. Y ahora sobre Megalón, su música fue el tema de Gigan. Tiene sentido ya que Gigan fue su compañero de batalla en su única aparición cinematográfica. Se parecía mucho a Moguera, pero más rápido y con más armas. Me gustaba volar de un lado a otro a su alrededor, lo que parecía molestarlo mucho. Después de unos segundos, retrocedía, se daba la vuelta y empezaba a escupir granadas. Eran un fastidio, porque rebotaban al tocar el suelo. Por último, empezó a lanzar su rayo sin parar. Solo iba directo hacia adelante, así que fue fácil agacharse y dispararle con rayos oculares. En general lo describiría como fuerte y persistente, pero muy tonto. Ya me acercaba al final de Entropía. Acababa de derrotar a Megalón, y avancé a la última pantalla de televisión para ver qué obtenía esta vez. El resultado fue horrible. La música para esta espantosa escena fue el tema de contraseña. No podía entender por qué esta animación era tan siniestra y violenta en comparación con las otras dos. Todo el juego parecía volverse más malévolo. A medida que avanzaba para terminar Entropía, comencé a sentirme más agotado. Es difícil de describir. Como
si de repente me hubiera cansado cuando no lo estaba antes. Lo más probable es que solo fuera la tensión de todo lo que había pasado en este juego. Pero, quién sabe. El último nivel en entropía es lo que yo llamo el laberinto oscuro. El escenario cambió de dorado a negro, y la música tenía una atmósfera maligna, un tanto similar al bucle de Frío Implacable, pero claramente diferente. La música fue mi primera señal de que este nivel iba a ser angustioso. Viajé por el laberinto durante aproximadamente 1 minuto, y me di cuenta de que no había ninguna criatura rondando. Fue una transición extraña del laberinto dorado, que estaba plagado de criaturas, a este nivel que no tenía absolutamente nada. Pero esto podría ser algo bueno. Tal vez no habrían obstáculos y podría superar el nivel con facilidad, pensé. Pero de pronto la pantalla se oscureció, y al instante salí de mi aturdimiento de unos segundos antes. Todo se había oscurecido, así que lo único que podía ver era el sprite de Mothra. No sabía dónde iba, y terminé chocando frenéticamente contra las paredes, hasta que oí un ruido. El sonido de una multitud corriendo por un pasillo. Y junto con las pisadas, llegaron rugidos fuertes, que describiría como algo así como un perro rabioso del tamaño de un elefante, gritando con furia. Y pude deducir que lo que fuera que estaba haciendo este ruido, venía acompañado de muchos más. Sabía que había algo allí, pero no fue sino hasta que edité una captura de pantalla que pude ver cómo se veían mis perseguidores. Pero en ese momento no podía ver dónde estaban, ni hacia dónde iban. Literalmente estaba volando a ciegas, y esta turba de bestias finalmente me atrapó. Todo lo que pude pensar fue ¡no!, cuando vi que mi barra de vida disminuía rápidamente. Los monstruos me habían reducido a la mitad de mi salud total cuando me salvé. La luz volvió a encenderse y los atacantes habían desaparecido. Y así se reveló el desafío de este nivel: encontrar la salida antes de que se apaguen las luces y una manada de monstruos te mutilen hasta morir. Estaba en pánico, moviéndome a toda velocidad mientras buscaba una salida. Al avanzar el nivel, las luces se apagaron 3 veces, y la segunda vez hubiera muerto de no ser por una de las estatuas con los ojos abiertos. Mientras me mantuve cerca de ella, los monstruos parecían evitarme hasta que volví a la luz. De alguna forma la estatua los alejaba. Estaría a salvo mientras me mantuviera cerca de ella. Pero no podía. Tenía que irme para encontrar la salida. El laberinto oscuro resultó ser mucho más pequeño que el laberinto dorado, ya que solo tardé unos 6 minutos en llegar hasta el final. Pero antes de la salida, había una serie de pasillos que conducían directamente hacia abajo, sin forma de volver una vez dentro. O llegabas a la salida antes de que los monstruos se alcanzaran, o morías. Afortunadamente, logré salir. Ahora solo quedaba la lucha con el último jefe, Mechagodzilla. Comencé la batalla y obtuve algo inesperado. No solo mi vida volvió a subir al 100%, parece ser algo aleatorio, sino que en lugar de un jefe de reemplazo, estaba luchando contra Godzilla. Pero cualquier fan conocedor de Godzilla puede darse cuenta de esto. Mechagodzilla comenzó la lucha como un clon de Godzilla, pero su disfraz se destruyó apenas perdió 3 barras de vida. Normalmente una transformación solo se producía en el punto medio.
En este punto era como luchar contra el Mechagodzilla del juego original. Era algo agradable luchar contra uno de los enemigos originales para variar. Aunque no era exactamente como el original, ya que lanzaba un rayo arcoíris y disparaba dedos de misil. Esto me impidió hacer el viejo truco de arrinconarle en la esquina y golpearle con los rayos oculares en un lugar donde él no pudiera golpearme. Pero ese siempre fue un truco barato de todas formas. Pero después de reducir su salud a la mitad, algo extraño empezó a sucederle. Su sprite comenzó a fallar de la misma forma que Gesora en el primer mundo. Y después de unos segundos, los fallos empezaron a tomar otra forma. Y así, el juego había creado al falso Mechagodzilla. Y descubrí que esta falla visual estaba relacionada de alguna forma con el juego recreando cosas. El rostro humano de este le da un aspecto muy inquietante. Era uno de los monstruos de reemplazo más fuertes, y tenía el mayor poder de fuego. En la captura se puede ver su rayo de boca, en el que quedé atrapado en pleno ataque. Aunque era un poco más fuerte, también era más lento que su contraparte original, y no podía saltar tanto. Gané la pelea alejándome constantemente de su línea de fuego, bombardeándolo con polvo venenoso mientras volaba sobre él. Y por fin, una última cosa que hacer. La persecución de la bestia infernal. Será mejor terminar con esto de una vez, pensé. La persecución final de Entropía terminó siendo exactamente lo que temía que fuera. Un laberinto. Todas las persecuciones, aunque difíciles, eran extremadamente sencillas. Solo tenías que correr hacia la derecha y no ser atrapado. Pero esto le quitaba toda la simplicidad. No había forma de saber qué tan grande sería este laberinto ni dónde estaba la salida. Y ahora no solo tenía que retroceder constantemente para encontrar la salida, sino que también tenía que evitar que el monstruo rojo me matara de un solo golpe. Y durante esos primeros 30 segundos, no apareció. Pero sabía que lo haría. Y cuando comencé a acelerar el ritmo, escuché un fuerte aleteo. Y ahí estaba, en una forma voladora. Volaba con unas alas de murciélago, y era tan rápido e implacable como siempre. Por las razones ya mencionadas, esta fue probablemente la persecución final más estresante de todas. Y como tal, tuve que estar concentrado en el juego y no tomar capturas de pantalla. Sin embargo, tomé una de la bestia roja, haciendo algo que me pareció muy interesante. Me las había arreglado para perderlo yendo por un camino diferente al que aparentemente esperaba, y una de las paredes orgánicas del laberinto rojo lo bloqueó para que no me atacara. O eso pensé. Intentó romper la pared con sus garras durante un segundo, antes de abrir su boca y destrozarla con sus mandíbulas intestinales. Pero esos breves milisegundos que el monstruo fue retenido podrían haber sido la clave para que yo encontrara la salida. El camino de salida era largo y complejo, pero por lo que recuerdo subí y luego volví hacia la izquierda. Todavía no estoy seguro de por qué elegí ese camino en particular. Supongo que fue una corazonada con suerte. Estaba sudando a mares, pero mi suerte me había salvado una vez más. Esperaba que no se acabara antes de terminar el juego. Solo quedaban 2 mundos más por recorrer. El siguiente fue el penúltimo mundo. Extus.